Gracias por asistir con el cambio un poco último minuto, pero apreciamos mucho que hayan venido. La ponencia de hoy a mí me emociona mucho porque yo no entiendo tanto, pero se me hace muy padre y va de la mano un poco que la sociedad estamos tratando de meter más eventos de matemática, de física, no sean tanta biología y pues o sea cosas menos lo que Andrés y yo no somos y no entendemos. Entonces estamos muy emocionados por esta presentación. Por favor, den un gran aplauso a Poncho. Hola, me da mucho gusto estar aquí con los científicos anónimos. Gracias por haber venido. No sé cuál es la mejor posición, pero bueno, casi todo está en las slides. Entonces, Natalia me dijo que pueden hacer preguntas y yo también estoy de acuerdo. Entonces, por supuesto que al final pueden hacer preguntas, pero también me pueden interrumpir con gusto para preguntar si tienen alguna duda. La plática es sobre matemáticas, pero voy a tratar de no utilizar demasiadas fórmulas ni hacer muchas cuentas. Por supuesto, en 15 o 20 minutos no voy a poder ser demasiado explícito, pero voy a intentar darles una buena parte de las ideas en este tema. E insisto, por favor, deténganme si tienen alguna duda o si algo no está quedando claro. Entonces, yo voy a hablar de teoría de grafos. La teoría de grafos es un área de las matemáticas y podríamos decir muy someramente que la teoría de grafos estudia estructuras de las relaciones entre los individuos. Voy a intentar explicarme un poco mejor, pero eso es lo que queremos. Ese es el resumen de lo que es la teoría de grafos. Voy a empezar con algunos ejemplos y al final voy a terminar definiendo qué es un grafo. Algunas personas les llaman gráficas, yo pienso que el nombre correcto son grafos, entonces solo para que vean que estamos hablando de lo mismo. Entonces vamos a empezar con un ejemplo. Piensen que queremos estudiar todos los usuarios de Facebook. Entonces por cada usuario de Facebook voy a poner un punto. Entonces aquí está representado con estas personitas. Luego, ¿cuándo existe una línea entre esos dos puntos? Una línea va a existir entre esos dos puntos si las dos personas o los dos usuarios de Facebook que está representando son amigos en Facebook. Entonces, por lo tanto, estas dos personas son amigas, sin embargo, esta persona y esta persona no son amigos. Entonces, ya les di la definición de que es un grafo. En realidad, un grafo son solamente puntos y líneas, algunas de las líneas entre los puntos. Entonces, es bastante sencillo, por eso la teoría de grafos le gusta a mucha gente, porque es bastante básica. Entonces, primero quiero aclarar que esa foto no es mía, por si quedaba alguna duda. Entonces, ¿para qué son útiles los grafos? Nos interesa estudiar las estructuras entre los amigos de Facebook. Cómo se relaciona la gente en Facebook. Entonces vamos a plantear un problema un poco más concreto. Vamos a pensar en el problema del alcoholismo. Vamos a pensar en el problema del alcoholismo en Islandia. En Islandia tenían un problema bastante serio de alcoholismo. Hay una estadística que lo demuestra. Entre los individuos de 15 a 16 años, hace unos 6 o 7 años, cualesquiera dos personas, bueno, los individuos de 15 o 16 años, el 70%, más del 70%, respondían que en los últimos 15 días se emborracharon hasta perder la conciencia. Entonces eso habla de que en realidad era un problema más o menos grave. Ahorita en Islandia, ese 70% bajó bastante, bajó como a un 17% en los últimos años. Entonces es dramático el cambio, y en buena parte se debe a esta persona que se llama Harvey Milkman. Él es un sociólogo y un psicólogo, y con la ayuda del gobierno y con la ayuda de otras personas ideó un programa para reducir la tasa de alcoholismo en Islandia, sobre todo en jóvenes. Entonces,
Entre los muchos hallazgos que encontró cuando estaba haciendo su investigación, él estudió en Nueva York, encontró que las personas que estaban aisladas en su círculo social, que tenían pocos amigos o que se relacionaban con pocas personas, eran mucho más propensas a volverse alcohólicos. Entonces esa es una propiedad que puede expresarse en el grafo de los amigos de Facebook. Aquellos puntos o aquellos usuarios de Facebook que estén aislados, el que no haya muchas líneas, son personas que en un principio serán más propensas a ser alcohólicas. Entonces, esto es un poco simplista, sin embargo, sí existen propiedades de este tipo de grafos que nos pueden dar información más o menos relevante. Por supuesto, el problema del alcoholismo es mucho más complicado y no debemos esperar que con un grafo de quién es amigo de quién lo podamos resolver. Pero eso es solo a manera de ejemplo, como algunas propiedades se pueden estudiar, algunos problemas se pueden estudiar por las propiedades geométricas o combinatorias de los grafos. Entonces, ¿qué es la teoría de grafos? La teoría de grafos nace, y muchas personas la conocen, con este problema. La inventó Euler. Euler era un matemático alemán, y este es un dibujo de una parte del mapa de la ciudad de Königsberg. Está mal escrito, lo siento. Entonces, este mapa está representando el río y los puentes. Entonces, un problema que existía o que se preguntaba la gente, los habitantes de esta ciudad, es si es posible recorrer todos los puentes solamente una vez. Es decir, vamos a suponer que empezamos aquí, cruzamos, vamos acá, después vamos por acá, después vamos por acá. Entonces, para recorrer este puente y este puente, tengo que regresarme en alguno de los dos por lo menos una vez. Entonces, esta curiosidad o este ejemplo un poco pintoresco es cómo nació la teoría de grafos. Euler se propuso demostrar que era imposible recorrer todos los puentes, caminar por todos los puentes solo una vez, sin regresarte. Entonces, ¿cómo lo hizo Euler? Pues esencialmente inventó la teoría de grafos. Entonces, aquí tienen el mismo dibujo de los puentes, y este es el grafo que él construyó. Entonces, cada uno de los puntos representa estas áreas. Aquí no se ve, pero aquí hay una C. Entonces, cada punto representa una zona en la ciudad, y las líneas es si existe un puente entre esas dos zonas. Entonces, lo que demostró Euler es que es imposible hacer un camino aquí por propiedades matemáticas de la gráfica. Ahora, demostrarlo para esa gráfica en realidad no es tan difícil. Lo verdaderamente sorprendente es que Euler construyó toda una familia de grafos en las que es imposible recorrer lo mismo. Es decir, si tuviéramos otro acomodo de puentes en un río, también sería imposible recorrerlo. Entonces, así es como nace la teoría de grafos. Otro problema que es también un poco pintoresco: piensen que queremos colorear un mapa. El mapa puede ser de países o puede ser de delegaciones, y puede tener tantas regiones como ustedes quieran. Entonces, para colorear bien un mapa, lo que necesitamos es que dos países contiguos tengan distintos colores para poderlos diferenciar. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la cantidad mínima de colores que se necesita para colorear un tal mapa? Estamos pensando que el mapa podría tener 1 billón de regiones, si ustedes quieren. Entonces, lo que se demuestra, utilizando teoría de gráficas, es que solamente con 4 colores basta para colorear cualquier mapa, no importa qué tan complicado sea. 4 colores. Con 4 colores es suficiente. Es una demostración que utiliza la teoría de grafos. Bueno, en realidad es un teorema para la teoría de grafos, pues es bastante sorprendente, ¿no? Entonces, yo los invito a intentar colorear un mapa y convencerse, porque, lo primero que hay que hacer es convencerse de que es cierto. Uno puede pensar, por ejemplo, en un país rodeado de 100, ¿no? Y dices, bueno, ahí no. Háganlo y van a ver cómo sí se puede colorear. Y eso les va a dar una idea de que podría ser cierto, y de hecho sí es cierto. Entonces, esto es con lo que se conoce un poco más la teoría de grafos, con estos dos problemas. Sin embargo, quiero hablarles de algo que es mucho más moderno, y por tanto hay más preguntas abiertas, que es la teoría... Antes de hablar de esa parte,
Los grafos son un caso particular de las redes. Quizás algunos de ustedes hayan escuchado teoría de redes. Una red en realidad es un grafo, pero con un poco más de estructura. Ajá. O sea, en realidad son otra vez puntos y líneas, pero estas líneas pueden tener más estructura. Hace rato solamente había una línea entre dos amigos de Facebook, pero una red diferencia entre la persona 5 quiere ser amigo de la persona 2 y quizás la otra no. Por eso no hay una flecha. Entonces, en realidad es solamente introducir nueva estructura. Todo lo que voy a decir es válido para la teoría de redes. Entonces, no, estoy tratando de simplificar un poco y solamente hablando de teoría de grafos. ¿Sí? Insisto, si hay preguntas, con gusto. ¿No? Ok. Entonces, ahora sí, quiero hablar sobre algo que se llama teoría estructural de grafos. Y es, ¿qué propiedades comparten muchos de los grafos? Ajá. ¿En qué se parecen los distintos grafos? Entonces, esta es una imagen ideada por un matemático en el que él separa, este cuadro grande es el mundo de todos los grafos posibles. Ajá. Piensen en grafos tan complicados como ustedes quieran. Entonces, él separa entre los grafos que son muy, muy complicados. Les voy a llamar Gödel por el matemático y el teorema de incompletud de Gödel para aquellos que lo hayan escuchado, pero este mundo es el que no nos interesa porque es demasiado complejo. Al rato voy a decir a qué me refiero con complejo. Pero el tema de hoy son los grafos dispersos. Es una clase de grafos que estructuralmente son bastante sencillos de entender. Algo interesante es que los grafos dispersos, solamente para ponerlos en contexto, están adentro de lo que se conoce como Machine Learning. Yo sé que la última charla fue sobre ciencias de datos y seguramente se mencionó ese tema. Los grafos dispersos son, en particular, grafos en los que uno puede construir algoritmos que son útiles. Piensa, por ejemplo, en el algoritmo de Netflix que te recomienda películas, las películas que te pueden gustar. Entonces, para ponerlos en contexto, son los grafos dispersos en particular, existen buenos algoritmos para ellos. Entonces, no voy a hablar de Machine Learning, voy a hablar solamente de esta parte, que son los grafos dispersos. Entonces, ¿a qué me refiero con grafos dispersos? Piensen, este es un grafo con 7 vértices, es decir, 7 puntos, y 7 aristas. Las aristas son las líneas. Entonces, para mí este es un grafo disperso. ¿Por qué piensan que este sería un grafo disperso? Porque hay pocas líneas en general. Respecto a la cantidad de puntos que hay, no hay muchísimas líneas. Compárenlo con este. Es un grafo que tiene la misma cantidad de puntos, pero hay muchísimas líneas. De hecho, este es un grafo que tiene muchas conexiones. Entonces, esa es la idea de un grafo no disperso, mientras que este será un grafo disperso. Estos gráficos son más sencillos de estudiar, porque se pueden hacer más cálculos, más y mejores cálculos. Entonces, ¿sí queda clara la distinción? Vértices son puntos, recuerden, y aristas son líneas. Eventualmente lo voy a decir, y no quiero confundir. No la misma cantidad, pero que haya pocas aristas comparado a la cantidad de vértices. Ahorita voy a decir en una fórmula a qué me refiero, pero esto es muy parecido. Estos son 7 vértices y 7 aristas. En el otro hay 6 por 7 entre 2 aristas y solamente hay 7 puntos. Entonces, en realidad estoy mintiendo un poco, porque yo asociaba los grafos dispersos con aquellos grafos sencillos de entender. Y les dije que este no era un grafo disperso, ¿sí? Pero en realidad este es un grafo, aunque no es disperso en el sentido que les dije, sí es muy sencillo de entender, porque todas las relaciones están dadas. O sea, en realidad me preguntan, ¿alguien es amigo de otra persona? Sí, porque todos son amigos de todos. Entonces, estudiar este tipo de grafos, los grafos completos, los grafos que hay todas las posibilidades de líneas, no es muy interesante, o no es muy rica esa teoría. Cuando hablo de grafos no dispersos, me refiero a algo que es casi completo. Es decir, es todo menos estas 3 líneas. Ahora, encontrar cuáles son las 3 líneas que no están, no es fácil. Ahorita, a manera de ejemplos, yo estoy pensando
en grafos muy pequeños. Ajá. Pero piensen en la cantidad de usuarios de Facebook, es del orden 10 a la 9, me parece, es muchísimo, ¿no? Entonces, en general, uno tiene que pensar en grafos demasiado grandes. Entonces, para recapitular, estos son los grafos dispersos y estos son los grafos no dispersos. ¿Sí queda claro? Ok. Entonces, otra cosa un poco técnica es que yo no voy a considerar un grafo solito. A mí me interesan las familias de grafos. ¿Por qué? Porque a Facebook no le interesa cuál es la relación de amistades en un momento dado. Facebook lo que le interesa es cómo se comportan en general conforme vaya pasando el tiempo. Y los grafos irán cambiando. Habrá nuevos usuarios, amigos dejarán de ser amigos, luego habrá nuevas relaciones de amistad en Facebook. Entonces, en realidad nos interesan las familias de grafos. Ajá, nos interesan las familias de grafos no dispersos, como este, y las familias de grafos dispersos. ¿Sí? Entonces, esta es una parte técnica que tiene razones matemáticas, pero la explicación es esa, que queremos ver cómo se comportan estos cambios conforme pasa el tiempo. ¿Ok? Ok, entonces, el tema central de la plática es este artículo que salió hace unos 3 años y para mí es fascinante. Entonces, este artículo trata de demostrar, tanto utilizando teoría como utilizando experimentos, que todos los grafos que utilizamos en la realidad son dispersos. Eso es completamente en contra de por lo menos la intuición que yo tenía sobre los grafos. Uno piensa que la manera en la que se relacionan cualquier cosa, piensen en genes, piensen en relaciones de amistad, piensen en computadoras o bytes en un programa. Eso parece ser muy complicado, ¿no? Sin embargo, este artículo, que es bastante poderoso matemáticamente porque demuestran cosas muy interesantes, su conjetura es que todos los grafos que utilizamos en la realidad son dispersos, o sea, son sencillos. Entonces quiero hacer hincapié en que esto es bastante contraintuitivo. ¿Sí? O sea, un ejercicio que a mí me parece interesante y siempre me gusta recomendar es decirle a la gente, piensen en un grafo que sea de su interés en su trabajo o de su interés estrictamente personal. Entonces, pensar que cualquiera de esos grafos en realidad son dispersos es sorprendente. Entonces, estos artículos, les digo, dan buena evidencia sobre eso. Y ahora voy a empezar a hacer un poquito más de fórmulas para decirles a qué me refiero con un grafo disperso. Entonces, E es la cantidad de aristas, la cantidad de líneas, y B es la cantidad de puntos. Entonces, recuerden, estamos pensando que un grafo será disperso si esta cantidad no es muchísimo más grande que esta. O sea, en el ejemplo anterior, vamos a hacerlo de una vez. Ejemplo anterior, este tenía 7 puntos, 7 líneas, y ese cociente es igual a 1. Es decir, no es muy grande, porque los dos números aparecen mucho. Ahora, en este ejemplo, es muchísimo más grande. Recuerden, entre 1 y 3 parece que no hay gran diferencia, ¿no? Pero piensen en gráficas muy, muy grandes, con 10 a la 9 vértices. Entonces, si hago la gráfica completa, de 10 a la 9 vértices, este número será muchísimo más grande. Entonces, queremos que ese número, es decir, la relación o el cociente entre cantidad de líneas y cantidad de puntos, no sea demasiado grande. Estas son las que vamos a llamar redes dispersas. Ahora quiero hacer énfasis en qué tan difícil es definir los grafos dispersos. Hace rato dije, bueno, voy a decir, los grafos dispersos son aquellos que este cociente es más chico que un número fijo. Piensen en D igual a 1.2. Entonces, por ejemplo, este grafo, ese cociente es chico, porque es 1. Este grafo es grande, porque su cociente es 3. Entonces, si D es 1.2, entonces este será un grafo considerado no disperso, mientras que este será disperso. ¿Sí queda claro? Ahora, ¿cuál es el límite entre lo que sería considerado disperso y no disperso? este lo fija. O sea, tú fijas como una escala y entonces tú decides, los grafos son dispersos respecto a esa escala.
Ajá, o sea, por ejemplo, aquí mi escala es 1.2 porque solamente estoy pensando en grafos con 7 puntitos. Ajá. Si por ejemplo tuviera un grafo de 10 a la 9, entonces yo voy a fijar una escala que va a tener que ser como 200 o algo así. Ajá, entonces uno fija la escala, es como fijar el zoom que uno quiere considerar. Esa cota que no queremos sobrepasar. Pero ahora, este grafo de adentro, piensen, este es un nuevo grafo, ¿no? Entonces este grafo de adentro es no disperso, porque tiene muchos puntos, solamente este circulito. Ahora, si nuestra definición de grafos dispersos fuera la que yo di hace rato, esta cosa sería dispersa, porque solamente estoy como rellenando con estos puntos que en realidad no tienen valor en la ecuación. El cociente aquí es 1.2, es decir, será considerado disperso. Ajá. Es solo para ejemplificar lo difícil que es llegar a una definición concreta sobre ser disperso o no. Ajá. No les voy a dar la definición porque es técnica y requiere pues estar sentado un buen rato, pero bueno, con esto sí se pueden dar más o menos una idea de que lo que dije en realidad sobre grafos dispersos y no dispersos es muy parecido a la realidad. Ajá. Entonces, solamente quiero terminar con la definición formal de que un grafo sea disperso o no. Entonces, esta definición formal utiliza teoría de juegos. Entonces, vamos a pensar que uno tiene un grafo muy grande, por favor piensen en muy grande, y vamos a poner a jugar a dos personas dentro de ese grafo. Entonces, uno de ellos, de los jugadores, se va a llamar Splitter y el otro se va a llamar Connector. Ajá. Entonces, el gráfico va a ser disperso si Splitter gana. ¿Cuál es la intuición detrás de eso? O sea, Splitter lo que quiere hacer es separar al grafo en dos partes disconexas. Es decir, quiere que haya un grupo de amigos de un lado y un grupo de amigos del otro y que no haya relación de amistad entre ellos. Entonces, ¿cuál es la idea? Si hay demasiadas líneas, Splitter nunca va a ganar porque el grafo está muy conectado. Ajá. Ganará Connector. Entonces, esa es la intuición, de hecho es bastante formal, de cuál es la definición de una familia de grafos, perdón, es que mucha gente le dice gráficas y yo insisto. Muy parecido a eso, a lo que acabo de explicar, es la definición formal de grafos dispersos. Entonces, yo los invito a que le den una leída a este artículo. Es un poco difícil porque incluye pues tecnicismos, ellos son matemáticos, la mayoría de ellos, o computólogos, pero tiene uno o dos párrafos que son bastante iluminadores o esperanzadores sobre lo que quieren hacer. Quieren considerar muchísimas redes de muy distinta índole, como de Facebook. Ellos consideran algunas redes que son interesantes en ecología, en ciencias de la computación, consideran una lista, me parece que son como 200 grafos diferentes, y demuestran que todas esas familias a lo largo de un tiempo son dispersos. Entonces la pregunta en realidad es, ¿necesitamos considerar el peor escenario posible? El peor escenario posible me refiero a que, o sea, uno cuando hace un algoritmo o cuando quiere estudiar un problema, pues sí. Eso que estás diciendo, evidentemente no lo hemos leído, ¿no? Pero significa que suelen ser recurrentes al ser dispersos, o sea, menos complejos. Y es a lo que vas, ¿no? Exacto. Si realmente se necesita buscar el panorama más complicado, porque de manera natural no es calma. Exactamente. O sea, ellos dan esta evidencia práctica demostrando que la mayoría de los grafos, o todos a los que se acercaron, son dispersos, y utilizan también matemáticas para hacer como una amalgamación, le llaman en matemáticas, para demostrar que sí, que con alta probabilidad todas las redes que nos podamos encontrar son dispersas. Entonces, o sea, yo pienso que esta idea o esta conjetura, aunque podría ser falsa, es bastante poderosa y está diciendo mucho sobre
sobre este tipo de problemas. Entonces, nuevamente los invito a que visiten eso. Voy a detenerme aquí con mi charla, o con lo que tenía planeado, con las slides que tenía, pero sería muy bueno que me pregunten cosas. Sí. A lo mejor. Normalmente, cuando terminamos la plática, sé que Poncho tiene un como post, quiere hacer las preguntas y respuestas antes y luego va a presentar algo más. Pero para aquellos de ustedes que no han venido antes, lo que solemos hacer es, lo voy a mover aquí esta vez, a esa mesa de allá, pero cualquier pregunta que tengan o comentario al respecto que le tengan a Poncho, porque la idea de la sociedad es que sea más un debate y una conversación, pues la pueden hacer ahorita. Entonces los invito a que vengan aquí, y mientras que le den un gran aplauso a Poncho por explicarnos esto. Hola, de nada. Oye, bueno, tú estás haciendo esta pausa para entender un poco más. Cuando yo leí la introducción de la plática de hoy, escuché hace unos años una estadística que todos somos el promedio de las 5 personas que tenemos más cercanas. O sea, somos el promedio de problemas, somos el promedio de ingresos, somos el promedio de éxitos de nuestras 5 personas más cercanas. Entonces, te quería preguntar si, o sea, esta teoría de grafos, o con algunas de las teorías de grafos, demuestran eso, y si va más o menos enfocado a eso, este tema del comportamiento y de las relaciones. Sí, es muy parecido a eso. O sea, también hay hipótesis que todos nos conocemos. O sea, que yo conozco a cualquier otra persona en el mundo a distancia máximo 5, que es muy parecido a lo que estaba diciendo alguien. Es decir, quizás yo no conozco a esa persona, pero conozco a alguien que a su vez conoce a alguien, que a su vez conoce a alguien, que conoce a esa persona. Entonces, eso es un poco opuesto a lo que estoy hablando aquí. Porque esa sería una gráfica que tiene muchos vértices, que está muy bien conectada. Sin embargo, esta hipótesis, que insisto, no tiene por qué ser verdadera, esta hipótesis que no tiene que ser verdadera, pues va en la otra dirección, más o menos en la dirección opuesta. Sobre la parte que dices que somos el promedio de las 5 personas, o sea, eso tiene mucho que ver con teoría de redes. O sea, en teoría de redes uno también puede hablar de la probabilidad de que 2 personas se conozcan. O sea, me refiero a que quizás no hay una línea, pero hay una línea con cierta probabilidad. Es como tirar una moneda, entonces, dependiendo de lo que salga en esa moneda, 2 personas se conocen o no. Entonces, sí es muy parecido. El motivo es el mismo. El problema que tú dijiste también motiva a este tipo de teoría, pero la respuesta, por lo menos de esta hipótesis o de esa conjetura, es la opuesta. Y por eso es más o menos sorprendente, porque poca gente había imaginadose que era lo opuesto. Sí. Sonar un poco tonta. Tú también tienes que pasar acá, ¿no? O sea, mi pregunta es, puede sonar bastante básica, pero o sea, ya me quedó claro que es la teoría de grafos, pero en la práctica, ¿cómo se utiliza y para qué se está utilizando? O sea, además de que tú me dices, así puedo conectar a la gente en Facebook, no me queda claro cómo lo utilizan, o si es que lo utilizan. Y fuera de Facebook, como en qué otras áreas, por ejemplo, mencionaste la ecología, cómo la están utilizando para qué objetivo o qué fin, Okay. qué conocimiento. Sí, o sea, sinceramente soy
Lego en ecología, entonces no te sabría responder ellos cómo la utilizan. Sin embargo, o sea, la teoría de grafos sí tiene un componente bastante teórico. Los problemas que se estudian, módulo del que yo les estoy hablando, en general son bastante teóricos en teoría de grafos. Ahora, yo mencioné que hay algo más general, que es la teoría de redes. En la teoría de redes sí se utiliza muchísimo. Por ejemplo, el algoritmo con el que Facebook te ordena las páginas de acuerdo a la importancia que tiene para ti lo que estás buscando. O sea, tú buscas una palabra y él ordena el primero pensando en que es lo más relevante para lo que estás buscando. Entonces, por ejemplo, ese algoritmo utiliza teoría de redes y utiliza una noción de cercanía. Cuando cercanía quiero decir relevancia para ti. Entonces, en teoría de redes pueden encontrar como la parte más práctica. Esto sin duda es un poco más teórico, pero va más por allá. Justo preparando esta charla me encontré con un survey sobre teoría de grafos en biología y creo que sería interesante si le echan un ojo. Con gusto se los puedo pasar y se ve que explica muy bien las cosas, solo que, insisto, yo no soy muy bien informado en ecología. Buenas noches. Espera. Buenas noches. Buenas noches. Estuvo muy interesante. Al principio llegué, la verdad no sabía mucho de qué iba a ser esto y me llamó mucho la atención. Porque hace poco, hace como un mes y medio, unas conferencias de evolución en la Facultad de Ciencias y hablaron algo muy interesante que era sobre la autoorganización. Y esta persona Caos, que era el que exponía, mencionaba que existe, por ejemplo, genes que interactúan entre ellos. Entonces, a mí me pareció mucho y la forma de interacción lo puso como con grafos, así interactuó con este, interactuó con este. Y dice, bueno, ahora vamos a ver toda la capacidad que puede hacer, todas las variables que puedan hacer si estos genes están prendidos y apagados. Y a la conclusión que llegó es que dijo, al final de cuentas, aunque tenga una matriz de datos enorme, solo me va a dar 10 resultados. Y lo curioso es que eran solo las 10 especies de esa planta del análisis que estaba haciendo. Se me hizo muy interesante, que tiene que ver mucho con esto de grafos. Y hasta ahorita me puse a pensar que la relación entre las matemáticas con la biología no está muy alejada, porque ¿qué podría pasar si encontramos patrones en los cuales tenemos unos grafos dispersos que en la naturaleza podrían tener una tendencia a cierto comportamiento, mientras que los dispersos no? Entonces, yo hasta ahorita no he encontrado algún tema de eso y me llama mucho la atención y que puede expandirse a más cosas. Sería muy interesante que le echaran un ojo al artículo que dije, porque estas personas promueven que todo mundo encuentre un ejemplo de grafo y que intenten probar un ejemplo de una familia de grafos, que intenten probar si es disperso o no. O sea, a ellos les interesa mucho aquellos grafos que no son dispersos, porque casi todos los que se han encontrado son dispersos. Entonces, estas personas están muy interesadas en que mucha gente, en que se convierta en un proyecto común. Entonces, sí, hay muchas preguntas sin responder. De la definición un poquito más estricta de grafo disperso, ¿tiene algo que ver con las subgráficas o es muchísimo más difícil que eso? Sí tiene que ver con las subgráficas, pero no en el sentido estricto de subgráficas, sino ellos le llaman topological minor. O sea, sí es como una subgráfica, pero te permites hacer algunas operaciones extras. O sea, te permites quitar unas partes de la gráfica. Pero sí está, o sea, como contraer, hagan de cuenta que tienen dos puntos y para el resultado que ustedes quieren obtener, necesitan contraer esos dos puntos en uno y por tanto borrar esa línea. Entonces este tipo de operaciones se permiten y si una vez que tienes esta nueva definición de subgráfica, ya está bien. Ahora,
algo que también es importante mencionar, yo hablé sobre grafos dispersos, pero hay muchas definiciones, unas más generales que otras. Entonces estas son sparse graphs, pero hay unas que se llaman nowhere dense graphs. Hay muchas ideas o definiciones sobre cuáles son las gráficas adecuadas para estudiar este comportamiento. Sí. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Ya sé que Víctor quería comentar mucho de las otras, pero ¿nos podría decir un poquito de las de Gödel? Ese es un tema de tesis prácticamente, sobre todo bueno, o sea, tanto matemáticamente como filosóficamente. Gödel es un matemático y él demostró que existen enunciados matemáticos, pueden pensarlo como fórmulas o ecuaciones, que son tan complicados que no se pueden demostrar matemáticamente. O sea, uno puede saber que son ciertos utilizando como un oráculo, pero son tan complejos que no hay una forma de deducirlos lógicamente desde los axiomas. Entonces, eso induce que los grafos que viven en ese mundo, estoy pensando en lógica matemática, sean demasiado complicados. Entonces, por eso no hay ninguna esperanza de encontrar una estructura bonita, ¿no? O sea, este teorema se demostró en los 30s, 40s. Entonces, o sea, hasta los 30s, 40s no se encontró este tipo de grafos. Entonces, son prácticamente berrinchudos o muy caprichosos. Están construidos para que funcione mal. La tesis de estas personas va en la otra línea. Si uno no se obstina con que las cosas salgan mal, las cosas que nos vamos a encontrar va a salir bien. Es como una anti-ley de Murphy o algo así. De nada. A ver, diste dos definiciones, ¿no?, de gráficas dispersas. Desde una donde definías con cosas, la D, y luego la otra que era que tenía que ver con los juegos. Y la primera dije que estaba errónea porque podías considerar esta gráfica tipo estrella. O sea, es solamente una intuición de cuál sería la definición. Encontrar una cota entre la cantidad de aristas dividida sobre la cantidad de vértices. Eso es más o menos la intuición de gráficas dispersas. Sin embargo, no es correcta porque puedes rellenar la gráfica con muchos vértices que en realidad no te dan nada nuevo. Entonces puede como pasar la cota. Puede pasar la cota y ser dispersa. Sí, o sea, primer intento de definición lo di porque la intuición es la correcta. Sin embargo, técnicamente no está bien porque puedes rellenar tu gráfica con puntos arbitrarios. Entonces hay como algún intervalo, hay cotas que se saben como entre dónde y dónde. No, sino, o sea, al final la definición usa más subgráficas. Y lo que comentaba él, que se llaman topological minors, entonces tú lo que quieres es evitar que la gráfica completa, o sea, la que tiene todas las posibles líneas, esté ahí como un topological minor. Entonces eso sí está bastante cercano a la definición formal. Entonces lo de disperso es más como una propiedad topológica y no combinada. Es más una propiedad topológica. ¿Tú para qué usas los grafos? Yo estudio, o sea, yo llegué a esto porque durante mi doctorado trabajé con justamente las gráficas dispersas, pero más desde un punto de vista geométrico. O sea, las gráficas dispersas, ya dije que sus algoritmos son muy buenos, es decir, algorítmicamente son fáciles de entender, siempre existe un algoritmo, pero también hay propiedades geométricas muy interesantes. Piensa en las propiedades geométricas que tienen, por ejemplo, solamente líneas. O sea, si tú consideras la geometría solamente de líneas, esa geometría es muy fácil. Ahora, si tú consideras la geometría de curvas más o menos caprichosas de un grado muy grande, esas curvas son muy difíciles de entender. Entonces yo trabajo con una geometría que está por determinar, es decir, no digo son líneas o son curvas, pero les agrego esta propiedad, esta hipótesis de que su geometría es dispersa, o las gráficas que ven ahí es dispersas, y tratas de encontrar
pues resultados bonitos, esencialmente resultados que digan que todo se comporta bien, todo se comporta como lo imaginabas. ¿Tendrá agua? Hola. Me pareció genial este artículo que presentas, bueno, que platicaste, porque establece como un objetivo de qué es lo estudiable y qué es lo que no está dentro del interés, pero obviamente, pues como curioso, pues siempre quiero ir en donde ya no está lo que es interesante, ¿no? O sea, ¿qué pasa con lo que está mal? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la frontera? Ahí se sabe algo sobre el salto entre lo no disperso y lo disperso, o ¿sabes? Propiedades. Sí, o sea, es bastante interesante tu pregunta porque, o sea, lo que hacen matemáticos muy cercanos a mí o al área en el que yo trabajo es tratar de generalizar estas propiedades de redes dispersas o de grafos dispersos. O sea, quizás mi gráfica no es dispersa, en matemáticas se encuentran, eso es facilísimo de encontrar, de una manera un poco berrinchuda, pero se pueden construir gráficas no dispersas. Entonces la pregunta es, ¿qué propiedades bonitas o ordenadas de las gráficas dispersas puedo encontrar en mis redes complicadas o en mis grafos complicados? Entonces se tratan de aislar propiedades bonitas para llevarlas a las otras. Pues sí, o sea, la frontera no es clara, o sea, contestando tu pregunta, la línea que divide estas dos cosas no es clara porque algunas técnicas de las gráficas dispersas algunas veces sirven en los otros mundos. Ajá. No toda la teoría sirve, pero algunas partes sí. Entonces eso sí es muy interesante. ¿No hay más preguntas? Igual voy a estar por aquí y todo. Les quiero... Sí, mejor porque se está como saliendo. Bueno, ok. Al final, Natalia nos permitió hacer un pequeño comercial y se lo agradecemos. Yo trabajo junto con Enrique, la persona que preguntó hace rato. Bueno, si no lo muevo de aquí. No. Ok, si quieres. Ajá. Ya revivió. Entonces, yo trabajo en una escuela que se llama Escuela de Matemáticas Bourbaki. Tenemos distintos proyectos. Tenemos algunos proyectos enfocados a compañías en las que les enseñamos ciencias de datos, matemáticas financieras, cosas un poco más técnicas. Sin embargo, también hoy nos da mucho gusto presentar un catálogo de lo que nosotros llamamos mini cursos lúdico-formativos. Entonces, estos cursos están enfocados a personas que les apasionan las matemáticas o les gustaría aprender más matemáticas, quizás no por una razón profesional como las compañías, sino porque son ingenieros y querían estudiar matemáticas o porque les gusta este tipo de temas. Entonces, tenemos un documento en línea y un PDF de unas 40 páginas y hoy trajimos unos poquitos ejemplares para regalárselos sobre este catálogo. Entonces, nuestro catálogo incluye algunos cursos sobre las matemáticas involucradas en la obra de Escher, las matemáticas relacionadas con la música, matemáticas que explican por qué las tortugas se pueden voltear cuando están de cabeza, teoría del caos, geometría. Son cursos en ese sentido lúdicos, pero también es un catálogo que le proponemos a escuelas, tanto secundarias como preparatorias, o primeros niveles de universidad, pensando en que
este tipo de temas pueden enriquecer la formación matemática y lógica de los alumnos. Entonces los invito a que lo busquen. Estas son las ilustraciones, son las ilustraciones muy bonitas. Yo solo tengo 7 ejemplares. La idea es imprimirlo y convertir esto en un libro de divulgación que le regalemos a la gente. Pueden encontrar el documento un poco pesado porque pues, son temas no sencillos, pero la idea es que con la ayuda de un curso de los que nosotros ofrecemos, pues todos estos temas se aclaren. Entonces, ya solo para terminar, les dejo aquí el LinkedIn. Hace una hora publiqué el catálogo, es un documento PDF, entonces ahí lo pueden descargar o me pueden escribir al correo que aparece aquí. Y pues habrá que buscar una forma para regalar esos libritos. Y pues se lo dejo a Natalia para que ella decida cómo los quiere regalar. O sea, quizás la gente que preguntó es un buen inicio, excepto Enrique. Y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues sí, yo creo que si de entrada están interesados